Queremos seguir con la serie que hace 15 días el pastor Pecos un poco inició con esto y decía cómo establecer un año bendito, ¿verdad? Y hoy es la tercera parte y hace 15 días veíamos un poco el tema de la imagen que él nos mostró, nos trató de comunicar, que significa año de puertas abiertas, año de la tierra y año de liberación. Y yo la vez pasada cuando estábamos cantando les decía que normalmente cuando uno trata de entender estas cosas, no es tan fácil, porque supuestamente esto se tiene que dar este año y yo estoy en una situación complicada, estoy en una situación muy difícil y esto no permite a que yo pueda ver más allá de lo que Dios tiene preparado para mí en este año. Entonces, un poco eso era el primer domingo de enero. El segundo domingo que escuchamos la semana pasada, un poco acerca del deber, el honor y lo que es el héroe, ¿verdad? Lo que nos transmitía un poco Yuri. Y obviamente son elementos que ayudan a establecer un año bendito. Si nosotros captamos eso, obviamente vamos a poder trabajar en este proceso, en este 2014, y llevar a cabo aquello que Dios realmente está trayendo a nuestras vidas. Nunca se olviden que hay una voz que siempre corre, hay una voz que siempre está en nosotros. Y esa voz es la voz de Dios que una vez activó en tu vida y en la mía, y es aquella voz que siempre te va a decir qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que necesitas para continuar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez las Olimpiadas? A ver, las Olimpiadas, las que siempre hay atletismo, ¿sí? ¿La han visto? A mí lo que me llama la atención siempre es que lo más interesante son las carreras de larga distancia. Es muy interesante porque al principio es como que siempre hay mucha gente, hay una gran multitud. Pero cada vez que sigue la carrera, la multitud va disminuyendo. No sé si alguna vez se fijaron, pero al comienzo todos están ahí, ¿verdad? Expectantes, tienen sus... luego, ¿quién va a ser el que va a ganar o el que va a lograr el premio mayor? Y al final es como que después van desganándose y van desapareciendo esa multitud. Ahora, te quiero decir algo en esta mañana. El hecho es que no importa cómo empieza en la vida, lo que importa es cómo termina. Y se refiere a ustedes o a usted en este caso. O sea, no importa cómo has empezado en tu vida, sino cómo terminas en tu vida. Y eso un poco refleja también una carrera. De repente, yo me acuerdo cuando en el colegio había maratones y famosos los muchachos querían correr de una ya a toda máquina, ¿verdad? Y muchos hacían eso, pero se olvidaban que en el último trecho, en la última parte, esa es la más importante, donde tenés que tener la resistencia necesaria para poder lograr ganar la carrera. Y hay un poco que a mí me llamó la atención hace casi 14 años ya que tuve el privilegio de ganar una maratón. Y yo empecé atrás, yo me iba trotando, caminando con unos amigos, hablábamos así, ¿verdad? Y de repente miro así y digo, bueno, ya estarán pasándome por mucho. Entonces, en un momento dado en el trayecto digo, yo sé que comencé mal, pero sé que yo puedo ganar si es que me predispongo en este momento. Y nunca voy a olvidar esa experiencia porque cuando faltaba apenas 100 metros, pude ganarle al que estaba ya a punto de ganar, que ya estaba tipo caminando, saboreando la victoria. Fue una experiencia muy interesante porque me di cuenta que hay cosas que nosotros tenemos reseteadas de que no podemos o que simplemente empezamos mal la vida y ¿para qué? ¿Para qué continuar? Tuviste una enfermedad o tuviste de repente un mal comienzo con tu familia. No, mi familia no me entiende o los amigos. Entonces, lo importante acá es cómo continuamos y cómo terminamos esta carrera. Y bueno, para entrar un poquito en el tema de esta mañana, yo les quiero hablar un poco de un tema que ya Pecos había hablado hace aproximadamente un año. Entonces hoy en esta mañana les quiero hablar un poco de lo que es ser y permanecer, ¿sí? Y ahora, cuando hablamos de ser y permanecer, son dos verbos
que llama la atención a mí particularmente porque el hecho de ser muchas veces puede sonar como algo que nosotros creemos que somos, pero al final no lo somos. Y el ser tiene que ver un poco con la identidad de uno. O sea, el hecho de que yo sea Gio Álvarez me da una identidad. La gente me conoce con mis errores, con mis virtudes. Capaz de repente fallé, de repente hice bien las cosas, pero tengo una identidad. Ese es el hecho de ser un poco y reflejar qué es lo que yo soy, no lo que algunos creen que yo soy. Entonces, eso un poco tiene que ver con el ser. Y el otro verbo que para mí es clave en esta mañana es el hecho de permanecer. ¿Sí? Y así como le estaba contando, y después voy a meterme más de lleno también en eso, el jueves para mí fue un tiempo especial porque yo casi me olvido, ¿verdad? Para mí las fechas son muy importantes. Y nunca voy a olvidar porque el 16 de enero del año 1997 yo me fui a un campamento de niños de Vida Nueva. Estaba viniendo de otra iglesia y me invita, vamos pues Gio, me dice, ¿verdad? Nunca voy a olvidar porque ese día Benito y Pecos estaban adelante. Y aunque no crean, esto es un secreto que voy a develar. Ahí Benito se ríe ya. Benito cantaba, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan Benito cantando? Benito cantaba. Y nunca voy a olvidar porque Pecos llevaba su teclado y él hacía todo ahí, ¿verdad? La secuencia y ponía. Y Benito entonces agarraba y animaba a todos los niños. Los niños saltaban por el techo, ¿verdad? Benito era muy entusiasta. Entonces, yo esa imagen nunca me voy a olvidar. Y después llegó el momento cumbre, vamos a decir, de la noche de ese día, donde hicieron la oración un poco de aceptar a Cristo en el corazón y todo eso, lo que ustedes conocen, lo que muchos han hecho en algún momento de sus vidas. Y obviamente yo, un niño de 7, 8 años, como que, bueno, hice, pero no sabía qué me iba a llevar eso, o sea, qué es esto más o menos, ¿verdad? Sí, nací en una familia donde los principios cristianos están instaurados, pero obviamente sabemos cómo va la mano. No es que por nacer en una familia o ser de cuna cristiana, todo está bien. Y Dios ya te dio el pasaje, ¿verdad? Para hacer las cosas. Entonces, a mí me trabajó muchísimo eso porque veía que los niños estaban ahí entusiasmados, pero yo tomé la decisión esa noche un poco de comprometerme con ese Dios del cual hablaban, ¿verdad? De cual yo ya escuché en casa, de cual ya escuché en la otra iglesia, más o menos, ¿verdad? Que tenía alguna idea, ¿verdad? Entonces, un poco ese momento específico se trasladó poco a poco, ¿sí? En el proceso de transición de lo que hoy es Vida Nueva, ¿sí? Y aproximadamente a los 14, 15 años tuve una crisis fuertísima de identidad, fuertísima. Famosos los adolescentes, en esa edad tienen una crisis, no saben qué hacer de sus vidas, tienen problemas, hay opciones para de repente suicidarse o cosas por el estilo, que le habrá pasado a alguno de los que están acá en algún momento de sus vidas, porque todas las cosas van mal, ¿verdad? Y te crees lo peor, no sé, todo mal. Entonces, nunca también voy a olvidar otra situación donde una persona, que hoy día no está acá, abrió su corazón y nos contó todo lo que él hizo en su vida, que estuvo metido en todo lo que tenía que ver con pornografía, que es lo más bajo. Después estuvo metido en violaciones, abuso sexual, estuvo metido en estafas, o sea, cosas muy fuertes. Y de repente yo tenía 14, 15 años y yo me quedaba así, o sea, lo que a mí me pasa no es nada, o sea, es cualquier cosa, yo decía. O sea, yo no quería compartir, no quería abrir mi corazón en ese momento porque decía que no tenía sentido, ¿verdad? Pero en ese momento, y es lo que nosotros hoy manejamos como los grupos de sinergia, en ese momento Dios hizo clic en mi corazón y algo se activó a partir de ese momento. A los 15 años, y también no voy a olvidar cuando hicimos la oración por los 15 años de mi vida, con el pastor Benito también en casa, y ese momento es como que Dios parece que me movió y en todos lados yo ya estaba siendo llamado para de repente el tema de la música, dirigir la alabanza o ayudar en todo lo que tiene que ver con el pastorado en los colegios. Yo estaba en un colegio
cristiano. En ese colegio hacíamos todo ese trabajo que la gente necesitaba. Y acuérdense, 15 años. Estamos hablando de hace casi 9, 10 años ya. Y todo ese trabajo a partir de los 15 años. Entonces yo me empecé a meter. Me metí en la parte de alabanza de Villanueva, jóvenes. Y me acuerdo que éramos 15 jóvenes interesadísimos en tocar música, hacer música famoso, creas tu grupo, haces la música que te gusta y todo eso. Entonces como que eso a mí me ayudó a poder seguir caminando y decir, bueno Dios, evidentemente sos real y algo querés hacer conmigo. Me metí en ese proceso, fuertísimo porque todo lo que están desde el 2001, aquí en Villanueva, cuando estábamos ahí sobre Luis María Argaña, acá a unas cuadras, fue como otra transición muy fuerte, donde nosotros vimos que Dios estaba preparando algo para personas específicas. Y nunca voy a olvidar una palabra que se habló en ese tiempo que decía remanente fiel. Remanente fiel. Y esa palabra se quedó en mi cabeza por mucho tiempo, pero yo no entendía. Decía, ¿qué es esto? Remanente fiel. O sea, entiendo el concepto, pero ¿a quién se refiere? ¿A quiénes? Y ahí empecé a investigar, empecé a hablar con algunos pastores, con algunos amigos. Yo todavía no tenía mucha relación con Benny ni con Pecos. Era un chico que entraba en la iglesia y salía, tocaba y se bajaba y se iba. Hasta que obviamente tiene que llegar un momento donde vos puedas captar qué es lo que Dios está queriendo hacer. Y eso les voy a contar después. Entonces, para arrancar en esta mañana, les quiero plantear una idea principal, pero en 2 puntos. Y el primer punto dice, debo entender que la lealtad es la llave a las puertas. Y nunca se olviden que puertas para nosotros este año son personas específicas. Nunca olviden ese concepto de las puertas, son personas específicas. Debo entender que la lealtad es la llave a las puertas o personas específicas que nos ayudarán a crecer. Ahora, estuve hablando un poco de lo que es la identidad y el proceso de identidad, que es lo que hablaba recién de permanecer. ¿Y qué tiene que ver la lealtad? O sea, parece que vamos a otro concepto. Ya le voy a mostrar que esto está dentro de lo que le estaba comentando. Ahora, antes de entrar en lo que es lealtad, es importante conocer nuestra identidad. ¿Y por qué? Sencillamente el saber quiénes somos nos lleva a adoptar un concepto de compromiso con los demás. O sea, cuando nosotros sabemos quiénes somos y sabemos que esta persona que está parada acá tiene sus características peculiares y sabe quién es, probablemente pueda relacionarse con los demás y pueda asumir un compromiso con los demás. Ahora, cuando yo tengo crisis y no todo mal, problemas, no voy a poder relacionarme bien con el otro, porque obviamente mis problemas los voy a trasladar a esa persona. Cuando nosotros estamos convencidos de quiénes somos y cómo somos, podemos desarrollar relaciones. Y es lo que decía recién. Evidentemente, si nosotros sabemos quiénes somos, esa es la llave para poder decir, bueno, voy a conocer a tal persona, o tal persona me cae bien, me cae mal, ojo con esa persona, ojo que mira sus actitudes. O sea, cuando yo sé quién soy, puedo decir que puedo llevarme bien con los demás, en un sentido. Ahora vamos al concepto de identidad de la Real Academia Española, que dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y ahí hay que subrayar la palabra rasgos, o las palabras, mejor dicho, rasgos propios. Eso es lo que a vos te identifica. Vos podés ser buena onda, o podés ser un calentón, o de repente podés ser amable, o podés ser cero iniciativa, ¿verdad? Pero eso te identifica. Entonces los muchachos dicen, no, tranquilo, algo no va a mover ni un dedo, ¿verdad? Mientras que otros te dicen, no, para un poco, deja más, ya estás haciendo, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la identidad. O sea, los rasgos que uno posee, o una colectividad, ¿verdad? Pero hablando un poco de la persona, de cada uno, entonces hay ciertas características peculiares que transmiten nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene que ver con lo que deseamos comunicar a los demás.
de lo que tenemos por dentro. O sea, es aquello que nosotros estamos diciéndole a la gente de lo que tenemos adentro. Por ello es que hablamos de cómo podemos influir con lo que pensamos y creemos, y eso tiene que ver con uno mismo. En sencillas palabras es cuando nosotros desarrollamos nuestra identidad de una manera saludable, entonces los demás pueden ver en nosotros esa confianza, o pueden ver de repente que nosotros podemos hacer cosas increíbles, ¿sí? Y evidentemente es lo que en el siglo XXI no hay tanto, ¿verdad? La confianza se ha perdido. Los amigos hoy día como se dice el término general, se acuchillan, ¿verdad? O se traicionan. Y también soy mucho de recordar, como les decía, fechas. Hace 3 años, nosotros como familia hemos vivido una situación muy fuerte. Y justo Pecos estaba hablando de lo que era la traición. Y nosotros, ¿qué es lo que tiene que ver la traición en este tiempo? O sea, ¿para qué? Cuando te preguntas, ¿qué es lo que es este tema? No tiene nada que ver con lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Y fue una serie de 4 domingos sobre la traición. Parecía mentira. Eso fue en noviembre, diciembre del 2010. En el 14 de diciembre más o menos, no recuerdo en la fecha ahora, o en noviembre, eso sí, ahora no recuerdo bien, pero en esa época recibimos un llamado donde mis padres salían de su colegio, de donde trabajaron durante muchos años. Y uno dice, bueno, pero normal, salir, se te echa, ¿verdad? Pero no saben todo lo invertido o todo lo que se hizo para que ese colegio o esa institución pueda crecer y pueda transmitir aquellos principios cristianos que se hablaban, ¿verdad? Entonces, es como que obviamente eso pegó demasiado fuerte. Y por eso les digo que en este siglo no hay tanta confianza. Y la lealtad es como una palabra que vuela por ahí y se va corriendo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a ser leal si el otro le traicionó? ¿O para qué voy a ser una persona confiable? ¿De qué me sirve, verdad? Entonces, eso también fue algo que evidentemente trabajó también sobre la identidad mía y sobre la identidad de mi familia. Y también pasaron otros acontecimientos, ¿verdad? Que evidentemente marcaron muchísimo para poder decir qué es lo que nosotros somos y cómo nos vamos a desarrollar a partir de ahora. Ahora, somos de BN y tenemos características particulares. Si compraste esta visión, tenemos ciertos rasgos de identificación. Y te diste cuenta que Vida Nueva no es la misma de hace un año, no es la misma de hace 2 años, 3 años, ni 5, ni 10 años. Dios está trabajando muy fuerte en esta comunidad, está haciendo cosas que nosotros ni nos imaginamos. Por eso es que estamos hablando del tema del hospital, estamos hablando de poder ser un lugar que la gente venga y pueda decir, wow, acá recibo lo que necesito, recibo ese amor o recibo esa ayuda que es necesaria. Y obviamente que puedan conocer al Rey, que es nuestro desafío mayor, ¿verdad? Cuando entramos en contacto con el Rey, está todo bien, porque ahí empezamos a llevar nuestra vida como necesitamos realmente. Dependemos exclusivamente de lo que Él tiene para nuestras vidas. Entonces eso es vital que nosotros sepamos. Y de repente ustedes por ahí escuchan comentarios, ¿verdad?, en otros lados de que no, pero ahí luego se hace tal cosa, no, pero ahí está todo mal porque se cantan tales canciones, no, pero y todas esas cosas que no tienen sentido. Pero cuando uno sabe quién es, y en este caso, cuando sabemos que somos de Vida Nueva, hay una identidad muy fuerte. Y si esta identidad no funcionara, entonces Dios de cuajo no estaría cortando esta visión. Seguimos firmes, señores. Y Dios nos va a levantar por otros 25 años más. ¿Qué tiene que ver la identidad con la lealtad? Esa es la pregunta que yo me hago y les quiero un poco pasar. Y ahí la respuesta dice mucho. ¿Por qué? Y como le estaba diciendo, cuando tenemos nuestra identidad bien clara, sabemos que podemos desarrollar relaciones. Y el desarrollar relaciones es un desafío enorme. No es muy fácil como arreglar un auto o como decir, tranquilo, yo te hago este trabajo acá en la computadora y te soluciono todo, te formateo. No es así de fácil. El hecho de trabajar con gente es lo más complicado que existe.
Entonces, como les estaba diciendo, ¿qué tiene que ver la identidad con la lealtad? Mucho. Ahora vayamos al concepto de lealtad, que dice así, que es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Y es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte porque, como les decía anteriormente, hoy es más difícil ser fiel. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece miles de cosas más fáciles. O sea, es más sencillo ser infiel que ser fiel. O es más sencillo hacerte, como se dice, del gallito, ¿verdad? Y no me importa lo que digan los demás. O sea, yo sé lo que hago, ¿verdad? Entonces, es un poco algo complicado de poder llevar a cabo como parte del estilo de vida que debemos llevar. Entonces, lealtad al cumplimiento es lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Trata un poco de grabarte eso. Y también tengo algunos sinónimos de la palabra lealtad que encontré según el diccionario. Dice, en primer lugar, y ojo con estas palabras, legalidad, verdad y realidad. Y esa palabra legalidad es también una palabra muy contundente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, vuelvo a repetir esto porque les voy a tirar siempre el tema de la identidad, ¿sí? Sabemos también cómo manejarnos y cómo ser ante los demás. Evidentemente es más fácil, como les decía también, el hecho de poder traicionar al otro porque a mí me conviene, porque es un beneficio personal, o es más fácil de repente hacer lo malo porque trae mayor placer. Pero cuando hablamos de la legalidad, de la verdad, que muchas veces es también difícil transmitir cosas con verdad, porque de repente pasan situaciones X y te preguntan, ¿pero por qué hiciste esto? Y vos sabés que tal cosa no... O sea, se dan tantas vueltas y a veces hay malos entendidos. Entonces un poco esto nos ayuda en este desarrollo de lo que queremos transmitir con lo que tiene que ver con la lealtad, ¿sí? Entonces, cuando pienso siempre en mí, hay ciertas situaciones y ciertas personas que siempre me ayudan a recordar que tengo que ser leal, que tengo que ser fiel, que debo permanecer en donde estoy hoy. O sea, esas cosas son claves en nuestras vidas. Si ustedes de repente están queriendo salirse del camino que Dios les está llevando, nunca olviden de aquellas personas que le ayudaron, nunca olviden de las situaciones que fueron fundamentales para que ustedes estén hoy arriba, y tampoco olviden quiénes son, que es lo más importante. Ahora, mirando un poco nuestra comunidad, les puedo decir que hay muchos ejemplos de lealtad. ¿Y por qué hablo mucho de acá y le doy mucho énfasis acá? Porque, como les decía, este fue un tipo, algo que hablamos con Pecos. Y yo le decía, impresionante es la manera en que en estos últimos meses nos estamos identificando con la gente. Hay mucha gente nueva. Si yo hoy les pregunto, ¿hace cuánto están? O digo, ¿cuánto están hace 3 meses? Probablemente alcen la mano. ¿Hace cuánto? 6 meses, 9 meses. Y ahí va a haber mucha gente. Porque nosotros somos un lugar donde arrastramos y estiramos. Tenemos un imán muy fuerte. Y si te quedaste, es la mejor decisión que puedes hacer, realmente. Entonces, cuando hablaba con Peco, le decía, che, miran por lo que es Vida Nueva. Es una cosa de locos. Hay gente que vuelve, hay gente que se va, hay gente nueva, como les decía. Y todo eso hace de que se cree eso que les decía al comienzo, de esa palabra que a mí me trabajó muchísimo, remanente fiel. Esa palabra que he leído en un correo, en un mail que recibí de Pecos, he escuchado, he escrito en cuadernos, y eso muy fuerte pegaba a mi corazón. Y eso tiene que ver un poco con lo que les decía, el tema de la lealtad y la identidad. Ahora, cuando sabemos quiénes somos, sabemos cómo actuar. Al tener una identidad clara,
y les especifico entre paréntesis ahí, sentido de pertenencia, entra en acción la lealtad para poder llevar a cabo relaciones estratégicas con personas referentes que pueden traer beneficios a nuestras vidas. Esto es algo que está haciendo un poco la introducción a lo que le voy a estar comentando justamente de una persona que me ha ayudado muchísimo en todo lo que tiene que ver con esta identidad y esta lealtad a la que hoy puedo decir con, como se dice, con un orgullo santo, ¿verdad? El estar acá en Villanueva hace tanto tiempo y poder ver la mano de Dios de una manera tremenda. Sin identidad no puede existir lealtad. Eso es lo que le estoy diciendo desde hace unos minutos. Sin identidad no puede existir lealtad. Si no sabemos quiénes somos, no podemos ser leales. No tenemos ese concepto de respeto, de autoconcepto, de autoestima de nosotros mismos. Entonces es difícil que se pueda producir una lealtad. Cuando nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras debilidades y de qué manera debemos trabajarlas para fortalecerlas en nuestras relaciones. Evidentemente no todo es perfecto, eso sabemos. Como se dice, no todo es color de rosa. Y a mí siempre me trabaja el hecho de que, por ejemplo, hoy a mí me está pasando esto que es muy fuerte, el poder hablar con ustedes en esta mañana, porque yo no me considero una persona perfecta, para nada. Y es como que Dios siempre hace las cosas de una manera muy increíble, ¿verdad? Experiencias que uno estaba pasando en diciembre y al comienzo del año, ¿verdad? Y hoy poder estar acá es algo que evidentemente Dios lo tenía preparado hace tiempo y estaba destinado a esto. Y cuando pienso un poco en mis debilidades, me pongo a reflexionar y a meditar, a decir, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿O qué es lo que debo hacer? Porque mucha gente agarra y dice, no, pero yo soy así me tienen que aceptar. Pero ahí entra el tema justamente de la identidad y la lealtad. Y decir, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación se pueda tornar una posibilidad de ayuda o una posibilidad de crecimiento? Por eso cuando hablamos de, por ejemplo, lo que hoy día a mí me atañe con el equipo, ¿verdad? Lo que es BN Jóvenes, y les decía hace rato que el hecho de trabajar con gente no es fácil porque tenés que llenar las necesidades o suplir las necesidades. Entonces uno tiene que ser consciente de que hay una variedad de debilidades. No soy débil en la misma área que el otro, ni el otro que en la mía. Entonces hay una amplia gama de debilidades y nunca los jóvenes quieren ver su fortaleza. Les cuesta ver. Es difícil porque no que la imagen, ¿verdad? No que yo no sé lo hablar, no, ¿quién me va a hacer caso de esa chica? O sea, cosas así que trabajan constantemente en la cabeza y obviamente en la identidad, y uno se ve feo, se ve fea. Entonces esas debilidades debemos confrontarlas para poder saber a dónde vamos y quiénes somos. Y obviamente llevar a cabo el hecho de la lealtad. Y acá sí quiero entrar en una parte especial porque, como le decía hace rato, yo personalmente no tenía una relación así como hoy tengo con Pecos. Sí, Pecos para mí siempre fue una persona que estaba allá arriba y yo allá por el piso, ¿verdad? Y viví tantas cosas con él que me río porque había cosas que hoy día yo no tenía que estar haciendo. Por ejemplo, la música. La música, me acuerdo una vez que cuando tocamos acá en el antiguo local, soy Luis María Argaña, estaba otro bajista que era el maestro y él tuvo que retirarse. Y siempre al final de la charla o del mensaje había música, siempre. Entonces subían otra vez los músicos y tenían que tocar y todo eso. Y un día, cuando estábamos así ahí, en ese momento, Pecos dice, bueno, la próxima que pase esto, llamemos a Gio, ¿sí? Gio está tocando con los jóvenes, está ya tocando ahí a la mañana también con el otro grupo. Entonces pasó que el domingo siguiente pasó lo mismo, ¿sí?
Entonces, al final de la prédica, Peco dice, vamos a esta canción, levantate, vamos a adorar un poquito, ¿verdad? Y yo me subo, yo no sabía el tema, estaba más perdido que Justin Bieber sobre la calle Palma, ¿verdad? Entonces, estaba perdidísimo y me dice el tecladista, me dice, tranquilo, vos mirá nomás, porque en el teclado vos haces la armonía y haces el acompañamiento, mirá nomás vos mi dedo, me decía. Dale, dale, tranquilo, le dije, ¿verdad? Tenía el concepto de bajo, pero no, la nota más perdido. Entonces, estamos tocando y yo, pum, pifiaba todo, desastre era, ¿verdad? Y yo ya miraba la cara de Pecos, obviamente ya con dos cuchillos así, ¿verdad? Tranquilo que él va a saber de todo esto que estoy contando, no se preocupen. Entonces, terminó el tema, nos vamos atrás y él dice algo que nunca me olvidaré, dice, loco, este pibe no puede más tocar el bajo, deja de hinchar, viejo. Toca vos en el bajo, hacer el bajo y que él simule tocando, pero no puede tocar el bajo, este pibe, es un desastre, ¿entendés? No casa nada, o sea, nada que ver, ¿entendés? Obviamente eso trabajó fuertísimo, para más yo era un tipo callado, reservado, autoestima medio para abajo, eso me trabajó muchísimo y obviamente me empecé a meter lo que era la música, ¿verdad? Hoy día soy el bajista oficial de Peco Sandoval, así que después obviamente la música fue un elemento muy importante, ¿sí? Para poder entrar en una relación con él. Hasta que hace 3 años, y antes de entrar a eso les quiero comentar otra vez, el hecho de que no se olviden, 16 de enero, hace unos días, fue mi aniversario, 17 años, acá en Villanueva, acepté a Cristo. 25 de abril 2005 me bauticé en Villanueva, ahí soy Luis María Argaña. En el 2005-2006 tuve esa crisis que le estaba diciendo hace rato, que Dios me habló fuertísimo, me dijo, vení acá, mi hijo, vamos a hacer algo contigo. Algo va a salir de vos, vos no te preocupes, porque vos demasiado preocupados vivís y no tenés que vivir preocupado. Y eso obviamente que me estiró hacia lo que Dios quería. Y acá empieza la parte importante para mí en lo que tiene que ver con mi relación hoy día con Pecos. En el 2011 hubo una situación complicada en todo lo que tiene que ver con el área musical. Y obviamente, como yo les conté mi experiencia, yo supuestamente no la pegaba una y no tenía que estar encargado de nada lo que tiene que ver con música, ¿verdad? O sea, era cero músico. A pesar de haber estudiado 6 años teclado, nada que ver, ¿verdad? Hasta que en el 2011 yo estaba trabajando en un colegio y de repente suena mi teléfono, ¿verdad? Y miro así y decía 0971, larguísimo, y 3007 tenía ese número, ¿verdad? El número de Peco es todo número perfecto, 777, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿quién será? Y atiendo. Y me dice, hola Gio, sí, soy Pecos, me dice. Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien, pastor? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, Gio? Tengo una tarea para vos, me dice. Tengo un desafío enorme. No sé si vas a querer aceptar, pero yo creo que este puede ser el inicio de muchas cosas fuertes en tu vida, me dice. Y obviamente el celular ya estaba temblando, ¿verdad? Porque que te llame Pecos no es algo así nomás, ¿verdad? Entonces él me dice, ¿sabes qué, Gio? Estamos en una situación complicada, estamos en una transición en el tema del área musical y lo único que te voy a pedir es que seas como mi mano derecha, ¿sí? Que me puedas ayudar a poder organizar todo lo que es el tema del domingo, ¿sí? Y ese 2011 parecía mentira, gente, pero no había ningún músico. Era Pecos y yo. Y así algunos amigos tenían que estirarle así, che, venga, voy a tocar, che, ¿me pueden ayudar este amigo? Y algunos de los muchachos que están hace años, pero fue complicadísimo. Los que están de esa época, el 2011, no sé si van a recordar, ¿verdad? Pero muchas veces tocamos Pecos y yo nomás. O sea, no tenían todo esto que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Y para mí fue muy, muy fuerte porque ahí empecé a conocerle a Pecos y él me transmitía su corazón y me decía, así tiene que ser, así tenemos que hacer. Sé firme, sé fuerte, no vaya a decaer. Tranquilo nomás vos seguís fiel, vos seguís fiel. Entonces desde ese 2011 fue un año de sufrimiento total, ¿verdad? Porque la gente te miraba así como diciendo, porque la gente capta todo, ¿sí? Entonces era como bien complicado cómo se venía la mano. Hasta que 2011, fin de año, diciembre,
Había un amigo que hoy día está con nosotros demostrando su talento. Yo le llamé y le dije, che, hacen una pola aventón, por favor, para un fin de. Y me dice, no, loco, estoy a full en la iglesia y ese es mi laburo y no puedo dejar, ¿verdad? Y nunca me voy a olvidar, 28 de diciembre del 2011, suena mi teléfono, era este amigo. Gio, contá conmigo en el 2012, no hay problema. Y para mí fue así, algo que nunca voy a olvidar, porque detrás de ese amigo vino otro amigo y ahí ya formamos una banda. Entonces, después de ese amigo les tiramos a otro y así. Y ahí fuimos armando en el 2012 más o menos lo que es, lo que ustedes muchos conocen, lo que es la BN Band, ¿verdad? Lo que los músicos estamos hoy tocando acá y que es un privilegio enorme. Entonces Dios una vez más me mostró la fidelidad y me mostró aquello que Pecos me decía, sé fiel, no te preocupes, ya va a llegar, vos tenés que ser fiel nomás. 2012, hacíamos días de Gloria Radio con Pecos y con Yuri. Y me llevaron como una persona que les ayudaba con todo el soporte de la web, o sea, perdón, de la fanpage de Facebook, ¿sí? O los mensajitos que se recibían en el celular. Y un sábado que ya era la última época de Días de Gloria Radio, que se hacía en Chaco Boreal, nunca voy a olvidar cuando Pecos me dice, vamos pues te llevo a tu casa, dale, perfecto, no hay problema. Y Yuri se acerca y le dice, che, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Para mí es un bajón, viejo, esto, ah. Así empezó, ¿verdad? Y le dice Peco, es necesario ser y estar para llevar a cabo la visión. Es necesario ser y estar para llevar a cabo la visión. Y el tema en sí era algo obviamente relacionado a Vida Nueva que tenía que ver con la gente que tiraba mala onda siempre, ¿verdad? O gente que te decía, sí voy a estar y no estaba, o gente que te decía, hoy te quiero, mañana no, ¿verdad? Y esa palabra para mí fue así, la que hoy día me hace pensar que hasta que hasta que el rey venga, yo me voy a quedar en este lugar. Eso trabajó muchísimo en mi cabeza y ahí dije, no Dios, esto no es joda, por algo está pasando todo esto en mi vida. Ahí asumí el desafío y el compromiso de poder ser parte de una visión que mucha gente de repente está conociendo o no conoce, pero hoy les puedo decir que ni caure, como se dice, ¿verdad? Voy a salirme de esto. Para mí esto es lo que Dios ha preparado y ha traído a mi vida para ser bendecido y para bendecir a los demás. En el 2013 se da la transición vital para el crecimiento paulatino. ¿Qué significa eso? En el 2013 es donde tuve esa relación que hoy tengo con Pecos y él me dice, yo confío en vos, tranquilo, yo sé que vos podés, no te preocupes. Y ahí a fin de año me dice, vos vas a predicar, vos vas a dar el mensaje, vos vas a hablar a esa gente que yo hablo los domingos, que todos los pastores hablan los domingos. Y eso obviamente no tiene precio. Para mí es un privilegio enorme poder hacer esto. Entonces ahí yo me di cuenta que Él se convirtió en una puerta en mi vida. Así como empezamos el año escuchando de las puertas abiertas, Él se convirtió en esa puerta para poder aprender y crecer en todas las áreas. Y eso obviamente me animó y me desafió para comenzar el año y decir esto que les quiero decir, que tenemos que prepararnos para hacer puertas abiertas y también buscar aquellas, refiriéndonos a las puertas, que son necesarias para nuestras vidas. Hay muchas personas que fueron a puertas abiertas. Le doy el ejemplo de Pecos porque es lo más actual, pero Benito, Ruth, ahí Roberto, Liz, mucha gente fueron puertas abiertas en mi vida porque abrieron su corazón y me dijeron, sabes que nosotros confiamos en vos, nosotros creemos en vos. Y eso obviamente a mí me trabaja muchísimo y me anima a ser una puerta abierta para los demás. Así como lo fueron conmigo, yo lo quiero ser. Y les quiero dar un pasaje que dice, que está en Juan 13:34 en adelante, dice, este mandamiento no les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son
mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y estas puertas abiertas traen bendición. Pero obviamente tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener ese concepto de lealtad. Acá la palabra amor, y cuando estuve buscando, cuando dice que se amen los unos a los otros, no es el amor ese, sí, yo te quiero, todo buena onda, vos sos mi amigo, está todo bien. No, tiene que ver con ese compromiso, con esa lealtad. Y que lo que Dios quiere hacer con esa persona en tu vida y con tu vida en esa persona. Entonces, eso es muy clave, gente. Otro pasaje dice, Lucas 6:31, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto es un mandamiento que te trae, obviamente, bendición. Hebreos 3:17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y muchas veces antes se pensaba que el que estaba acá adelante o el pastor de turno o los pastores son todos unos argeles, no, ¿verdad? Ese concepto a veces se tiene, pero el hecho de cumplir con esto de la obediencia trae la bendición. Y la obediencia en este caso tiene que ver con aquella lealtad que nosotros debemos tener con nuestros líderes. Acá le dejo un pasaje que es muy conocido, pero que es también re clave para que podamos activar estas cosas. Dice Salmos 37, 3 al 11, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esto es clave, gente. Si nosotros nos mantenemos fiel, nos establecemos, obviamente la bendición de Dios es más fuerte que nunca. Y lo digo con total propiedad. Dios llama a personas comprometidas con su reino, aquellos que en sus mentes, corazón, hicieron clic con respecto a aquello que es prioridad para Él. Si hoy día estás en Villanueva, es muy probable que tu deseo sea ayudar a la gente. Es muy probable que tu deseo sea salir adelante. Es muy probable que si sos de Villanueva, tu cabeza está en aquellas cosas que el Rey quiere que hagamos. Y te quiero dejar con una pregunta en este punto. Dice, ¿sabes quién sos? ¿Te has puesto a pensar en todo aquello que forma tu identidad? ¿Solo somos leales a quienes debemos ser? ¿Podemos tener la lealtad como una opción o como una característica de nuestra identidad? Con este punto quería un poco reflejar eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿La lealtad es una opción o debe ser parte de nuestro estilo de vida? Y eso va al segundo punto que dice así. Debo captar que la permanencia trae consigo el favor y la bendición de Dios a nuestras vidas. Debo captar que la permanencia trae consigo el favor y la bendición de Dios a nuestras vidas. Y esto obviamente es lo que le decía más o menos al inicio. Y quiero tomarme unos minutitos para hablar un poco de mi familia, porque mi familia nuclear ha sido clave en todo esto lo que yo soy. Con mi familia, como les decía, estamos hace 17 años en Villanueva y evidentemente es increíble ser parte de esta gran familia. Para nosotros es un privilegio enorme. Y tengo unas imágenes. Vamos a ver la imagen 1. Año 1996, mi hermano cumpliendo un año. Y obviamente uno dice, bueno, ahí no era tan lindo como ahora, ¿verdad? Pero tenía recorte taza, como se dice. Pero en el año 1996 éramos esto y nosotros no sabíamos a qué Dios nos estaba llamando o a dónde teníamos que ir o continuar. Y hoy, año 2013-14, somos esto y hace poco mi hermano terminó su secundaria, así que todos ya estamos egresados, todos somos del mismo colegio. Pero a mí lo que me llama la atención es el hecho de que el estar en este lugar no ha sido fácil. Hubo momentos donde, por ejemplo,
En mi caso, les voy a decir, no voy a decir el caso de ellos, pero en mi caso había algunas hermanas, entre comillas, de otras iglesias que me querían arrastrar a su iglesia, ¿verdad? Entonces, en algún momento dado, tuvieron que reencauzarme en esta visión, ¿verdad? Pero esas hermanas querían llevarme a su hogar espiritual, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos como familia que la guía de Dios en nuestras vidas permitió establecernos y permanecer en este lugar. Y a pesar de cosas que pasaron dentro del proceso, hoy estamos acá al pie del cañón firmes. Les puedo decir con total certeza, ¿verdad? Porque a veces de repente hay familias donde uno dice, no, yo me voy acá, yo me voy allá, y hay una división, como se dice. Y yo, gracias a Dios, y eso quiero honrar a mi familia y quiero agradecer a Dios, hoy estamos todos juntos acá, inclusive hasta mi abuela viene ahora, así que es demasiado loco lo que está pasando. Ahora, permanecer es ser y estar. Permanecer es ser y estar. Si nosotros decidimos permanecer es porque supimos quiénes somos y decidimos estar acá a pesar de todo, a pesar de que vimos algo que de repente no nos gustó, ¿verdad? O de repente no, me parece que esto, pero nosotros decidimos estar a pesar de todo y decir, acá es el lugar. Cuando somos conscientes de que la permanencia se convierte en un valor para nosotros, tenemos altas chances de recibir el favor de Yahweh. Esto es categórico. Cuando somos conscientes de que la permanencia es un valor para nosotros, las chances de recibir ese favor de Dios en nuestras vidas son altísimas. Y lo vuelvo a decir, es por experiencia y a pesar de todo, como les decía recién, de pasar todo, hoy puedo estar acá, ustedes pueden estar acá. Entonces eso tiene que ver justamente con este valor de la permanencia. La decisión de permanecer debe ser personal y no debemos preocuparnos por lo que vendrá, sino trabajar en el presente y diseñar el futuro de acuerdo a la visión. Evidentemente hay cosas que pasaron en el pasado, eso siempre va a estar ahí. Y hay cosas que pasan en este presente y que vivimos actualmente, pero esto nos tiene que ayudar a diseñar nuestro futuro. ¿Qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que vamos a hacer de aquí a 5, 10, 15 años? Y siempre me pongo a pensar en situaciones de mi etapa adolescente y los 20 años donde yo vivía situaciones específicas donde yo me preguntaba, ¿y qué va a pasar acá 5, acá 10, acá 15 años? ¿Va a seguir siendo lo mismo o va a haber algo diferente? Entonces, cuando decidí permanecer y eso se metió en mi cabeza, hoy puedo decir que mi idea es de acá a 5 años poder verme con una familia, poder verme acá en Villanueva, seguir trabajando para la gente, es poder verme en proyectos fuertísimos para poder ayudar y también para poder generar cosas a nivel nacional y mundial de impacto de lo que tiene que ver con Dios. Eso es lo que este lugar me ha transmitido a través de sus siervos y por eso es mi decisión de permanecer. Y una vez estaba con Pecos y me dice, che, te doy este libro para que puedas leer en formato digital. Ah, buenísimo. ¿Y qué es este libro? No, vos lees nomás. Interesantísimo, vos tenés que leer nomás. Y a mí, antes, cuando estaba en el colegio, libro 0, pero matemática, 10 puntos. Y libro 0, hasta que después tuve una experiencia triste, ¿verdad? Un trabajo, Don Quijote de la Mancha, 400 páginas que leer. Y obviamente le mentí en aquella época al profesor, ¿verdad? Le dije que leí todo, pero no leí ni 100 páginas, leí, ¿verdad? Pero después de eso es como que los libros se convirtieron más o menos en algunos momentos en amigos y socios de mi vida, ¿verdad? Y este libro que él me recomendó es de un pastor de los Estados Unidos. Y este pastor decía, para establecer una iglesia es necesario pasar los primeros 25 años. Para establecer una iglesia es necesario pasar los primeros 25 años. Bill Hybels de la Willow Creek Community Church y escrito el libro Liderazgo Audaz. Este tipo es
hoy día el pastor de una iglesia que tiene aproximadamente entre 40.000 y 50.000 miembros en su iglesia. Y más o menos rapidito le cuento la historia porque me ha impactado muchísimo. Él tenía una persona que era la encargada de la parte de música. Y su iglesia estaba en una salita pequeña. Sí, nada, ¿verdad? Empezaron, como se dice, de cero, los primeros años. Vinieron los 10 años, los 12 años. Y en un momento dado ya no daba más la iglesia. Con la infraestructura, con muchas cosas. Y el encargado de la parte musical le dice: pastor, con este teclado no puedo hacer nada, no tiene más teclas. No tenemos más instrumentos. ¿Qué vamos a hacer? Y el pastor le dice: vos tranquilo nomás. No te preocupes que algo va a suceder. Vos seguís fiel nomás. No te preocupes. Y él le decía: no, pero eso me estás diciendo hace meses. Y no veo nada, le dice. Yo sé por qué te digo. No pasó tanto tiempo que el pastor y su esposa fueron a la casa de unos ancianos. Y en ese lugar ellos compartieron con los ancianos que eran de la iglesia. Y le dice: pastor, ¿qué tal va todo la iglesia? ¿Todo bien? O sea, ¿qué tal tu equipo de trabajo? ¿Qué tal la visión? ¿Cómo va todo? Le dice el anciano. Y el pastor le dice: y bien dentro de todo, pero vos sabes cómo es esto. Es difícil. Y el anciano le dice: claro, por eso te lo pregunto. Y además me he dado cuenta de muchas cosas que me parece que debemos reestructurar. ¿Viste famoso esa persona que ya es sabia y que te puede dar una mano y accedes a esa ayuda? Y le dice: mira, una de las cosas que quiero hacer contigo, le dice el anciano al pastor, y que es en la iglesia, es ofrendarles este piano que tengo acá. Y era un piano increíble, ¿sí? De lo mejor en ese tiempo. Y el pastor obviamente no sabía cómo reaccionar. Y tipo que le agarró eso de no querer aceptar, ¿verdad? Hasta que su esposa le hizo así, ¿verdad? Ahí debajo de la mesa y le dice: aceptá, le dice, ¿verdad? Esto es una puerta de Dios para lo que estamos necesitando. Entonces le dice el pastor: genial, agradecidísimo por esto, buenísima onda. Se van a llevar el piano no es fácil, no es como el teclado que voy a agarrar y meter en el estuche y ya está. Llevan el piano en un camión y cuando llegan a la iglesia le llaman al encargado de música y le dice el pastor: che, vení vos fulanito tal. ¿Y qué pasa, pastor? Vení nomás acá afuera. Sale afuera y cuando sale afuera ve el camión con el piano. Y el tipo se larga a llorar porque se dio cuenta de que el hecho de permanecer es lo que iba a traer lo que se estaba necesitando. Y eso me llamó muchísimo la atención porque es lo mismo trasladando nuestra realidad. Si hoy estás pasando por una situación donde vos decís: no, pero este lugar no me trae nada, o no, pero esa persona luego no es confiable, no, pero es momento de decir: Dios, permanezco, soy fiel y espero aquello que tenés para mí. Ese debe ser el desafío en esta mañana. Y vamos a unos pasajes. Juan 8, 31 al 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles, y subrayado lo de eso, fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Evidentemente, cuando nosotros estamos en una situación de crisis y eso, y no somos libres, no tenemos esa capacidad de poder ser fieles. Pero acá Dios no le dice: no, vos tenés que ser fiel porque yo te di esto, sino sean, desde el comienzo, sean fieles. Conocerán la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Después tenemos otro pasaje clásico, dice Juan 15, 4, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar un fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí.
Y obviamente todo esto tiene que ver con lo que les quiero comunicar en esta mañana. Tenemos que permanecer, gente. Yo quisiera verles aquí a 25 años a todos ustedes, si se puede, ¿verdad? Pero yo he decidido morir con esta visión. He decidido comprarla y trabajar por esto. Porque a través de eso hay bendición. Les puedo asegurar, hay bendición. Y Pablo escribe en 2 Corintios 4:16 al 18: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y esta es una promesa de Dios para nuestra vida. No nos desanimemos, gente. Si hoy día y ayer tenía una experiencia, todos los sábados estamos acá con los jóvenes, y tuve una experiencia, una persona, con un amigo, y él me decía: che, Gio, bajón será, no pega nada, viejo. No sé qué pensar porque esto pasa, ¿verdad? Y no sé si creer realmente esto de Dios a veces, porque no. ¿Qué es lo que es esto, verdad? Hasta que en un momento dado le dije: pero vos sos consciente que Dios hizo esto en tu vida. Eso que vos sabes. Sí. Entonces, no, y todo mal, me dice. Y ahí entonces empezamos a hablar hasta que llegamos a la conclusión de que hay otra persona que sí quiere que nos desanimemos. Y ese es Satán. Y siempre te va a meter voces, te va a decir: no, ¿para qué petear el domingo? ¿Para qué petear el momento de la música si aburridísimos son las canciones? ¿O para qué petear escuchar ese mensaje que seguro que vas a escuchar y otra vez mala onda o lo que sea? O vas a escuchar y otra vez lo mismo. O sea, son voces que siempre están sonando en nuestras cabezas. Y también les quiero decir esto: hace 8 años yo decidí que cuando se daba el mensaje, yo no iba a estar mirando quién estaba delante, sino que iba a estar mirando cómo Dios me estaba hablando a mí. Y nunca más me quejé de lo que se hablaba acá adelante, porque famosos somos fáciles para criticar, analizar y todo eso, pero somos lentos para poder agarrar lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y para ir cerrando esta mañana, porque algún día me miran con mucha hambre, ¿verdad? Quieren ir a comer ya a sus casas. Les quiero dejar con estas promesas de parte de Dios para nuestras vidas, que es la continuación en realidad del Salmos 37, que leímos del 3 al 5. Y esto continúa del 6 al 11 y dice así: hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto te conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan al Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Y si crees esto, ¿por qué no das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Así es, gente. Así mismo es. Esto es una promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Qué son las preguntas? ¿Estoy decidido o decidida a permanecer? Es una pregunta que te puedes hacer hoy. Capaz te vas a salir y te vas a comer y decís: bueno, este lugar me ha traído cosas o me ha hecho pensar en cosas. Y de repente tengo que empezar a analizar si es bueno o no permanecer, o de repente decidir comprar otra visión. ¿Quiero tener una estabilidad en todas las áreas de mi vida? Es una pregunta que yo me hago porque si yo permanezco
soy consciente de que voy a tener esa estabilidad. No voy a estar teniendo ideas de varios lugares, como dice en Corintios, como niños fluctuantes, ¿sí? Como niños fluctuantes, donde vos te vas a un lugar, te dan chupetín, pero allá te dan helado y te vas donde hay helado. Pero después te dicen, no, vení acá, porque acá te vamos a dar ropa. No, y después te vas, no, acá te damos una moto, no, acá te damos un auto, ¿verdad? Entonces vos comprás de acuerdo a aquello que te ofrecen y que es mucho más de lo que hay de repente en un lugar. Y eso obviamente no te va a traer bendición, no te va a traer estabilidad. Entonces, quiero tener una estabilidad en todas las áreas de mi vida. Debo permanecer. Aunque a veces las cosas se pongan difíciles para permanecer, estoy dispuesto o dispuesta a pagar el precio y luego ver los resultados positivos que trae el hecho de permanecer. Muchos de nosotros hemos pagado un precio altísimo y de repente tenemos que pagar el precio por muchas cosas más. Pero el hecho de pagar ese precio y el hecho de decidir permanecer, les puedo asegurar que el día de mañana va a traer aquellas cosas que nosotros no podemos imaginar. Vuelvo a decir esto, lo digo por total experiencia y por total realidad que me pasa a mí. Cierro con esta frase, dice, cuando tenemos clara nuestra identidad, busquemos relaciones estratégicas, seamos leales a nuestro círculo íntimo y permanezcamos hasta envejecer para juntos aprender, crecer y disfrutar la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esto tiene que ser el ABC de nuestra vida, gente. Tiene que ser parte de nosotros para poder continuar.